Buenas noches, mi nombre es Jorge Valdivieso y voy a hablarle del paradigma educativo y su transformación. Un paradigma científico, en el sentido más básico de la palabra, es un marco que contiene todos los puntos de vista comúnmente aceptadas sobre un tema, una estructura de la dirección que la investigación debe tomar y cómo debe realizarse. Thomas Kuhn sugiere que un paradigma define las prácticas que definen una disciplina científica en determinado punto en el tiempo. También postuló que los paradigmas son discretos y de ser base cultural. Lo cierto es que los paradigmas funcionan en un espacio de tiempo determinado. Una vez que dentro de su estructura virtual ocurre un cambio, surgen nuevas maneras y posibilidades de dar respuesta a la realidad emergente, dando nacimiento a un nuevo paradigma. El paradigma educativo tradicional academicista entra en crisis a partir del agotamiento de los proyectos nacionales y la adopción de las sociedades de los procesos de globalización y de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta crisis deja en evidencia los límites de un paradigma educativo que separa arbitrariamente el conocimiento de la práctica social y no logra aprovechar los talentos y creatividad personales, marginando o limitando a los estudiantes que no encajan en los encuadres institucionales. La crisis del sistema tradicional está en consonancia con la crisis de los valores y representaciones que integraron a las sociedades nacionales del siglo XX, por lo que una revisión del paradigma implica una reconsideración de qué sociedad pretendemos construir. El aprendizaje mediante proyectos artísticos, culturales, científicos, sociales, entre otros, parece presentarse como una alternativa concreta que permite el aprendizaje significativo, el uso de cronologías diferenciadas, la construcción colectiva y complementaria del conocimiento, el desarrollo de currículos personalizados que no obstante garanticen el conocimientos universales básicos. Pensar acerca del paradigma educativo conlleva necesariamente la desconstrucción y desnaturalización de la escuela como institución educativa y a la consideración de cómo y para qué surgió la escuela, y las cuales fueron y cuáles son las fuerzas que operan en su reproducción como instituto considerada central en los procesos de formación y socialización en nuestras sociedades contemporáneas. No obstante, como todo cambio social, se debe partir de las prácticas cotidianas y del funcionamiento de las instituciones para ver en qué modo incidir en lo constante e inevitables procesos de transformación, reproducción y construcción de las instituciones y de las prácticas docentes. El problema, entonces, consiste en utilizar cómo capitalizar los procesos de transformación en modo de lograr aportar
mediante la práctica cotidiana. En dicha dialéctica, en pos de la construcción de otro paradigma educativo, es decir, se trata de construir la representación de herramientas y prácticas de un nuevo paradigma educativo que pueda acompañar a un nuevo modelo de la sociedad. Por ende, a la par de las transformaciones de los paradigmas, debe formarse el talento humano con empoderamiento para asumir los cambios y nuevas perspectivas. El nuevo paradigma implica cambiar básicamente la ecuación conocimiento docente-alumnos, pasando de los saberes a las competencias. Esto solo será posible si tomamos conciencia, rediscutimos y redefinimos los ejes básicos que subyacen al actual modelo de educación. Los elementos que definen las estructuras básicas del sistema educativo son de diferentes órdenes, pero puede distinguirse a partir de diferentes niveles de análisis un conjunto de principios vertebrados y estructurantes que rigen las organizaciones de sus distintas instancias. Los varios ejes subyacentes funcionan como organizadores de las estructuras básicas de la educación y determinan aspectos específicos de su organización. Estos principios vertebradores se agrupan en tres grandes niveles de análisis. Un primer de nivel político ideológico, un segundo nivel técnico pedagógico y un tercer nivel organizacional. Cada uno de ellos implica al otro, es decir, el nivel político ideológico, que es el que da el sentido al sistema educativo, que determina el campo de posibilidades del sistema técnico pedagógico. A su vez, el técnico pedagógico, que se refiere a las decisiones estrictamente educativas, determina qué forma debe tener la organización concreta en la educación. Las definiciones que se asumen en estos tres niveles de una formación social determinada definen un paradigma educativo actualmente. El paradigma clásico de la educación, o sea, los acuerdos sociales básicos aceptados en la sociedad educativa en relación con las definiciones educativas aplicadas en los tres niveles, que existen elementos que permiten activar algunas definiciones. Esto no ha crecido todavía lo suficiente, ni están lo suficiente armados, sistematizados o organizados como para plasmarse en decisiones que afecten medularmente a los sistemas educativos. Las decisiones se toman todavía desde la mirada respectivamente del futuro, frente a la crisis del paradigma clásico, donde se vislumbra respuesta alternativa. Son propuestas de reforma y no de transformación estructural. Quizás porque resulta demasiado extraña a nuestro léxico, al campo de la educación. No ha llegado todavía la idea de reingeniería, es decir, de volver a pensar una organización en toda su dimensión para que pueda cumplir mejor su función.
En nuestro caso, cumplir mejor la función educativa sería dar educación de mejor calidad a más cantidad de gente con menores costos.